Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Continuamos entonces con las sesiones del seminario. Quiero dar la bienvenida virtual a la escritora argentina Ana María Súa, a quien hemos requerido ya en otras ocasiones en la Universidad de Alicante, porque la producción de Ana María Súa es muy amplia, es muy variada y sobre todo es excelente. En 2016 impartió una conferencia en el Centro Benedetti sobre el microrrelato. Algunos la recordarán. En esa conferencia se titulaba La brevedad, técnica y misterio y se puede consultar en la web. En un momentito os la colocaré también a todos en el chat de YouTube. En efecto, Ana María Súa es una de las máximas exponentes del microrrelato. Hay títulos como La Sueñera, del 84, Casa de Geisas, del 92, Fenómenos de Circo fue Premio Nacional de Literatura en Argentina en 2014. Así que esos títulos dan buena prueba de esa vertiente de Ana María y también que el mismo año que nosotros la invitamos, en 2016, en México, recibiera el prestigioso Premio Iberoamericano Juan José Arreola de minificción. Pero nuestra autora también se ha dedicado a la novela, por supuesto, con títulos tan destacados como Los amores de Laurita, que fue llevada al cine en el 86, El libro de los recuerdos, que obtuvo una beca Guggenheim para su realización en el 94, La muerte como efecto secundario, del 97, que fue Premio Sigfrido Radaelli y Premio Ciudad de Buenos Aires, y El peso de la tentación, de 2007. Pero lo que más nos importa hoy es que Ana María es también, y por eso la hemos invitado en el marco de nuestro seminario, una excelente autora de narrativa infantil y juvenil. En la Universidad de Alicante lo sabemos bien porque ya en 2015 José Carlos Rovira eligió su relato Guanaco Blanco en la mitad de Francia para que formara parte de una breve antología que cerraba ese número al que hacía alusión el profesor Ramón Llorens esta mañana, ese número de América sin nombre. Me voy a contar un cuento sobre la literatura infantil y juvenil en América Latina. También os pasaré en un ratito ese enlace para que podáis consultar ese volumen. Títulos como La fábrica del terror, del 91, que fue premio Lista de Honor a Lija, premio Los Mejores otorgado por el Banco del Libro de Venezuela, Cuentos judíos con fantasmas y demonios, del 95, que fue White Raven por la Biblioteca Internacional Juvenil de Múnich, Miedo en el Sur, del 96, premio destacado de Alija, Vidas perpendiculares, premio destacado de Alija también, son algunos de los títulos de su amplia producción. Yo no me resisto a mostraros, siquiera brevemente, la página web de Ana María, precisamente en esta sección en la que muestra esa gran variedad de textos, pero como veis, textos que han recibido numerosos premios de distintas características, distintos temas dirigidos a desde niños de 4 años hasta adolescentes y jóvenes. Es una hermosísima página la que tiene Ana María aquí mostrando todos esos títulos. Como os digo, desde los más pequeñines hasta los adolescentes pueden, y por supuesto también los adultos, podemos disfrutar con estos relatos. Ana María, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Te dejo en las buenas manos de José Rovira y de Arantxa Martín y me voy a permitir pues invitar a todos y a todas las personas que están escuchándonos, que están en el canal de YouTube, para que no solamente sigan esta charla, sino que vayan pues participando en el chat también para ir pues comentando, dialogando, ya que tenemos la oportunidad de tener con nosotros a Ana María Súa. Yo voy a cerrar mi cámara, voy a cerrar mi micrófono, pero estoy aquí atenta a vuestras intervenciones. Muchísimas gracias de nuevo, Ana María.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, gracias a la Universidad de Alicante y al Centro Benedetti. Encantada de estar aquí conversando con ustedes. Bueno, pues creo que me toca comenzar a mí, doctor Rovira, es así. Buenas tardes, Ana María, y bueno, más que lo dicho, me voy a permitir esto. Yo es que la leo en mis clases con mis alumnos y entonces yo estoy muy contenta de poder entrevistarla, porque mañana con ellos, lo primero que haré será poner el vídeo de YouTube, o sea que para que la desmitifiquen, para que vean que es verdad, ¿no? Que es verdad que existen las mujeres y las escritoras. Entonces eso está muy bien. Entonces la primera pregunta obligada que me toca hacerle, ¿verdad? Es ¿cómo llega usted a la literatura para niños y jóvenes? ¿Qué es lo que le hace llegar a esta literatura, Dalí? Les cuento. Disculpa, si esto sucediera presencial ya todos hubieran oído, ¿no es cierto? Un estornudo en estos tiempos. Pero bueno, les cuento. Yo primero empecé a escribir para adultos. No, nunca había pensado que alguna vez iba a escribir para chicos. Pero cuando en los primeros años, cuando iba publicando mis primeros libros, yo trabajaba en publicidad. Era muy agotador y al mismo tiempo iban naciendo mis hijas. Entonces, en un momento dado dije, bueno, hijas más publicidad, más literatura, eso no se va a poder. Simultáneamente, en esa época empezó a suceder algo extraordinario que ha sucedido en todo el mundo, y es que empezó a entrar la literatura infantil en la escuela. Y en esa época, en los 80, en Argentina y en muchos países de América Latina, se instalaron varias grandes editoriales europeas y empezaron a publicar material de literatura infantil dedicado especialmente a la escuela. Y la escuela respondió. Desapareció el famoso libro de lectura, que no sé cómo se llamaría en España, que tenía textos sueltos y muchos escritos por docentes y cosas así, y entró la literatura infantil. Y bueno, en ese momento las editoriales empezaron a buscar autores, y a mí me vinieron a buscar. A mí me vino a buscar la editorial para la que yo trabajaba en ese momento, que era Sudamericana, en la que publicaba libros para adultos. Me vinieron a buscar y me propusieron, me dijeron, sabemos que tenés hijas, seguro que les contás cuentos, a lo mejor seguro que les inventás algunos cuentos, a lo mejor tenés ganas de escribir alguno y que nosotros lo publiquemos. Y yo dije, bueno, pensé al mismo tiempo, quizás esta sea una manera maravillosa de librarme de la publicidad y poder ganar dinero con la literatura. Y en efecto así fue porque la literatura infantil tiene ese dato maravilloso de que no solo es literatura con todas las exigencias y las maravillas de la literatura, sino que además es un campo muy profesional del que se puede vivir mucho más cómodamente que de la literatura para adultos. Así que así fue como empecé. Y mi primer libro era en efecto un libro que le contaba a mis hijas que se llama La batalla entre los elefantes y los cocodrilos. Tuve que estirar y ampliar para que entrara en el formato de esa colección, de la colección en la que fue publicado. O sea que con el primer libro empecé a comprobar también cuáles son las exigencias, los límites y la censura que pesa sobre la literatura infantil. Fue, bueno, nada, muy interesante. Y justo en ese paso de esa literatura adulta a la literatura infantil y juvenil, ¿qué elementos consideraría usted esenciales para crear una obra para niños o para jóvenes, con diferencia a otro o no? Sí, sí, es que no es muy distinto de la literatura para adultos. Los escritores estamos tratando de escribir ese libro que nos gustaría leer.
Y cuando escribimos para chicos, bueno, tratamos de escribir ese libro que nos hubiera gustado leer cuando éramos chicos. Es difícil a veces englobar toda la literatura infantil en una definición, ¿no? Y pensar cuáles son los elementos que tienen que existir. No es lo mismo escribir para prelectores, digamos, uno dice niños, abarcando todo. Los prelectores, que son chicos a lo mejor de 4 o 5 años a los que sus padres le leen, a de 12 años que son ya como casi adultos sin experiencia en la vida, pero con todo su potencial de pensamiento lógico desarrollado. No es lo mismo, es bastante diferente lo que se necesita en un caso y en el otro. Sin embargo, hay algunas cuestiones que sí son comunes, porque son comunes a la literatura en términos generales. Bueno, primero y principal, mucho respeto por el lector, respeto por quien va a recibir eso que estamos produciendo. Siempre se trata de plantear preguntas y no de responderlas. Eso es más difícil en la literatura infantil que en la literatura para adultos, porque se exige que la literatura, y no es solo que es una exigencia desde afuera, sino desde nosotros mismos, desde los mismos autores. Hay como una exigencia, como una sensación de que es posible educar a los niños a través de lo que estamos escribiendo. Hay una especie de ridícula soberbia que nos hace pensar a los autores que vamos a poder modificar la humanidad y modificar los caminos de la humanidad a través de lo que escribimos. Yo creo que solo podemos empezar a producir buena literatura para chicos cuando logramos esas expectativas y nos conformamos con contar una buena historia. La buena historia es el elemento absolutamente, una buena historia bien escrita. Esos son los elementos esenciales. Parece una tontería, pero durante muchos, muchos años se consideró que la literatura infantil debía tener la mínima cantidad de conflicto que fuera posible. Se estimuló la existencia de una literatura pasada por la bandina, por agua lejía, creo que le dicen ustedes, ¿verdad? Una literatura infantil con colores lavados, en la que no hubiera ningún conflicto grave, digamos, con historias en las que no se jugara nada esencial. El problema era que la ardillita se le llovía el techito y los animalitos la ayudaban a solucionar ese terrible problema. No les interesaba mucho, esa es la cruda realidad. Entre tanto, en la televisión en aquel momento, ¿no? Todavía no había internet, pero en la televisión, digamos, tenían toda la sangre y los balazos y las muertes que necesitaban, mientras que el libro infantil, con una literatura dulce, suave y tranquila, que en realidad no le interesa a nadie. Eso me pasaba a mí cuando empecé a leerle a mis hijas. O sea, mi hija mayor tiene 42 años ya. O sea, que estoy hablando de hace, digamos, 35 años, por lo menos, 35 o 36 años. Todo lo que encontraba para leerle a mis hijas era un poquito así, un poco deslavado, un poco denso. Y entonces, ahí en ese momento fue cuando redescubrí el cuento popular, que sigue siendo una fuente extraordinaria de ideas y de buena literatura. Sí, yo en este sentido voy a aprovechar a la hora de hablar del cuento popular
Perdón por la interrupción, pero sí aprovecho e incluyo la siguiente pregunta, porque aparte es una pregunta que yo sé que nuestro alumnado de la Universidad de la Facultad de Educación, que serán futuros maestras y maestras de educación primaria, aunque también la profesora Martín ya ha comentado que ella lee los textos también en educación secundaria, este año tenemos como lectura obligatoria El árbol de la mujer dragón y otros cuentos. Así que para nuestro alumnado ahora estas preguntas serán un poco como preguntas de examen, ¿no? Preguntas fundamentales que, es decir, están todos ahí atentos. Y entonces, ¿qué nos puede decir de esta obra? ¿Cómo surge de todos los cuentos? ¿Con cuál se quedaría? El que da el nombre al libro. Pero también en este sentido, antes de nada, quiero felicitarle por el libro porque aparte yo creo que es una sugerencia lectora fantástica en el Día de las Escritoras, porque aquí tenemos también el Día de las Protagonistas, ¿no? Es un cuento que gira alrededor de todas mujeres protagonistas, mujeres muy, muy fuertes, mujeres muy inteligentes. Entonces, además de felicitarle, pues también simplemente pues de dónde surge esa obra, cómo surgen y cuál sería el cuento que más le interesa o con más gusto se recuerda. Sí, les cuento. Bueno, digamos que llegué al árbol de la mujer dragón, ya hacía mucho que yo estaba trabajando en muchos libros míos con el cuento popular, de distintas maneras. Cuento y leyendas, ¿verdad? Cuentos y leyendas populares. Ese es un trabajo que a mí me resulta muy agradable y muy descansado, porque, bueno, cuando no se me ocurre nada, cosa que sucede con más frecuencia de lo que querría, ¿no? Cuando uno tiene uno de esos bloqueos absolutos y tremendos, bueno, allí está el cuento popular para brevar de él y trabajar en un trabajo que es de investigación y de oficio. Lo que tengo que hacer es, bueno, encontrar un eje temático, estudiar, leer, investigar, encontrar los cuentos, escribirlos de una manera que yo considero interesante y divertida para los chicos de hoy. Ese trabajo lo estoy haciendo hace mucho. Con el árbol de la mujer dragón, bueno, me pasó esto. Parte también de otro libro. Yo escribí un libro para adultos que tenía que ver con la misoginia en la literatura popular, la misoginia en la literatura folclórica tradicional de todo el mundo, el odio y el miedo a la mujer. Ese libro se llamó Cabras, Mujeres y Mulas, porque constantemente hay cantidad de refranes y de cuentos y de historias que comparan a la mujer con las cabras y las mulas. Comparan con las cabras y las mulas, y esto tiene que ver también con el libro el cuento que más me gustó del libro. Pertenencias del hombre que sin embargo tienen voluntad propia, y eso es intolerable. Las cabras, las mulas y las mujeres quieren hacer lo que se les da la gana, y eso no es. Bueno, entonces recopilé una cantidad de cuentos en este libro, Cabras, Mujeres y Mulas, misóginos, terribles, y me encontré con que mucha gente, muchas mujeres además no lo entendían y me decían, pero Ana María, ¿por qué decís esas cosas de nosotros? A pesar de que tenía 30 páginas de prólogo, ¿no? Comentando el problema de la imagen de la mujer en el imaginario popular. Pero bueno, nadie lee el prólogo. Y entonces, y otros decían, otras mujeres, peor todavía, bajaban la cabeza y decían, sí, tenés razón, Ana María, las mujeres somos así, somos malas, somos mentirosas, somos enredadoras. Es una cosa terrible, terrible. Terrible. En algún momento, bueno, buscaba y leía todos estos cuentos, bien me encontré con otros cuentos que además también le leía a mis hijas, ¿verdad? Otros cuentos en que las mujeres no solo eran protagonistas, porque bueno, además el imaginario popular sí es contradictorio, encontrar de todo, no es que la tradición folclórica universal es que las mujeres son un desastre y un horror. No. Partes. También hay mujeres protagonistas, inteligentes, sabias, generosas, valientes,
con muchas cualidades. La diferencia es que mientras que las mujeres negativa se consideran representantes de todo el género femenino, las protagonistas heroicas más bien se consideran excepciones. Buenas, heroicas, y inteligentes y buenas hay. Entonces dije, bueno, voy a hacer un libro así y seguro que le va a encantar a todo el mundo y bueno, voy a tratar de que me lo publique, en fin, la mejor editorial, la que más vende. Armé este libro, lo escribí los comentarios a cada uno de mis cuentos, porque entre otras cosas, a mí me preocupa mucho que quede bien claro que esos cuentos yo no los inventé, que son cuentos que provienen de una tradición, de una cultura, que son cuentos que, bueno, yo simplemente los reescribí a mi modo, pero quiero que quede bien claro de dónde vienen. Bueno, y no lo llamé el árbol de la mujer dragón, lo llamé Supermujeres. Bueno, empecé a proponerlo en editoriales, pero yo trabajo sobre todo con editoriales que trabajan para la escuela, para el mercado, literatura para el mercado escolar. Y bueno, para el mercado escolar las escuelas son mixtas, entonces un libro que fuera todo de mujeres, como que convencer a las editoriales pensaban que no los iban a querer porque los varones no iban a querer leer un libro donde todas las protagonistas fueran mujeres. Entonces, bueno, nada, seguí con mi Supermujer, se lo ofrecía a Naya. Y a Naya le interesó y dijo que sí, que podía ser. Estuvimos pensando otros títulos. Yo pensé que lo podíamos llamar Mujeres de Leyenda, pero después resulta que había otros libros que se llamaban Mujeres de Leyenda. Entonces, bueno, pensamos que El árbol de la mujer dragón, que es el título de uno de los cuentos, era muy sugerente y ese fue el título que le quedó. Ahora lo voy a volver a publicar en Argentina, ya tengo editorial para publicarlo también acá, va a seguir en España, pero lo voy a publicar también acá, y probablemente vuelva a llamarse Supermujeres. De nuevo, Supermujeres, porque efectivamente son supermujeres, las protagonistas de los cuentos que pueblan la recopilación que hace, y que le tengo que decir que es un libro estupendo para leer en clase, porque te permite muchísimas cosas de las que no me voy a detener en comentar, pero bueno, yo he visto la emoción y la compruebo cuando lo leen y lo leemos en voz alta, nos permite hacer lectura compartida, y eso, ese poder de los relatos y esa pasión, ¿no?, que tienen, pues nos encanta. Y de hecho, esto lo hilo con la siguiente pregunta. ¿Qué ideas nos sugeriría usted para atender un puente permanente entre las nuevas generaciones y la lectura? Porque comentábamos antes en alguna de los comentarios que hemos hecho en las sesiones anteriores de este seminario, como cuando pasan de la escuela de pequeños a lo que aquí llamamos en España institutos de secundaria, dejan de leer. Entonces, ¿alguna idea, algún puente entre esas nuevas generaciones y la lectura? ¿Leen ahora menos que antes? ¿Qué nos dice usted? Bueno, antes de eso me había quedado una pregunta anterior sin contestar, que es ¿cuál es el cuento que prefiero? Sí. Y por supuesto es el de Lady Ragnell. El de Lady Ragnell, me encanta. Le dediqué un libro a Lady Ragnell. Lady Ragnell, bueno, es esta mujer espantosa que tiene la respuesta a la pregunta que evidentemente los hombres se han hecho desde que el mundo es mundo, que es ¿qué quieren las mujeres? Y la respuesta de Lady Ragnell, tan antigua, es lo que quieren las mujeres es hacer su voluntad. Y bueno, nada, me pareció
increíblemente moderno, ¿no? Casi no podía creer, porque yo encontré esa historia, la encontré en internet, como pasa con todo lo que uno encuentra en internet, bueno, hay que chequearlo mucho, ver si hay otras versiones en distintos idiomas y demás. Y bueno, ya cuando me di cuenta que La mujer de Bath en la recopilación de Chaucer cuenta la misma historia, que quieren las mujeres, y lo que quieren las mujeres es hacer su voluntad, bueno, ahí le di espacio a Lady Ragnall, porque me di cuenta que sí, que en efecto podía confiar en que es una de las leyendas de la saga del Rey Arturo. Así que bueno, de lejos mi preferida. Y en cuanto a cómo establecer este puente, su especialidad, yo soy escritora, no soy docente, no sé. Pero algunas cosas sí puedo decir en relación con las muchas charlas que he mantenido con docentes. Bueno, algo fundamental es que nunca hay que confrontar con otras posibilidades, digamos, con otros medios que se nos ofrecen hoy. No hay que tratar de confrontar la literatura o los libros con internet o con la televisión o con las series de Netflix o lo que sea. Se puede todo. Y de hecho, los consumidores de libros y de literatura también vemos series y también pasamos muchas horas en internet y también videojuegos. O sea que no se trata de pelear contra esos gigantes, porque no son molinos de viento, son de verdad gigantes, y si peleamos contra ellos nos van a ganar. Lo que debería suceder, yo creo que la lectura y la pasión por la lectura tiene algo de adicción, y lo que hay que hacer es, bueno, en broma alguna vez pensé en prohibirla, ¿verdad? Yo creo que si uno se lo prohíbe a los chicos, seguro que van a salir corriendo a buscarlo. De alguna manera, creo que todos tenemos recuerdos de los libros que nuestros padres trataban de alejar de nosotros, ¿no? Los que estaban en el estante más alto de la biblioteca, los que los padres nos decían, esto es para cuando seas mucho más grande, y por supuesto uno iba ahí corriendo a espiar a ver de qué se trataba. Que bueno, quizás prohibirlos no esté mal, pero sobre todo con chicos, como bien decís, que están en el colegio secundario, yo creo que lo que hay que hacer es compartir eso que uno siente, esa pasión que uno siente por lo literario, chicos, y llevar al aula de 12 años para arriba, son adultos jóvenes a los que esta sociedad no les permite reproducirse. Por lo menos no ve con buenos ojos que se reproduzcan. Son adultos, digamos, ya podrían estar teniendo sus propios hijos y, en fin, tener que salir con su lanza y su arco y flecha en sociedades menos complejas a buscar la comida para alimentarlos. Son grandes, son más grandes de lo que a uno le parece. Entonces no hay por qué darles nada premasticado. Ya pueden leer la misma literatura que lee uno. Y lo ideal es poder compartir con ellos lo que uno esté leyendo. Entonces, a los docentes, bueno, lo que ustedes estén leyendo en ese momento, lo que les guste, los perturbe, los inquiete, los indigne, los irrite, les dé placer y alegría, llévenlo al aula, compártanlo con los chicos, compartan su propio sentimiento en relación con esos textos, y los chicos se van a contagiar, o digamos, hay alguna posibilidad de que se contagien. Y lo que suele suceder es que se produce un gran silencio cuando estoy conversando con docentes, cuando yo digo eso,
se produce un gran silencio y los docentes me dicen, bueno, pero lo que pasa es que nosotros no tenemos mucho tiempo para leer ficción, para leer literatura, porque tenemos tanto que leer por nuestro trabajo. Y entonces, bueno, me doy cuenta que lo que pasa es que lo que le transmiten a los chicos es lo que ellos mismos sienten con respecto a la literatura. O sea, lo ven como una especie de obligación moral muy importante, muy valiosa, con la que nunca cumplen como se debería. Y es muy difícil transmitir algo que uno no siente. En buena parte es lo que pasa. No tendríamos que preguntarnos por los alumnos, sino por los profesores. Totalmente de acuerdo. Es decir, en esto muchas veces para transmitir el amor por la literatura y la lectura lo tenemos que ser, el modelo tiene que ser el docente, el referente, porque si no es imposible. Y en este sentido también, aprovechando que tenemos una escritora, a nuestro alumnado también le interesa lo que es el proceso creativo, es decir, porque también a veces cuando planteamos, pues sí, tenemos tiempo para ver series, para jugar a videojuegos, me ha gustado mucho también incluir esa idea, para leer muchísimas cosas de trabajo, cosas de literatura y cosas que no tienen que ver con nuestro trabajo o cualquier cuestión. Pero a la hora del proceso creativo también necesitamos horas. Entonces, ¿cómo funciona usted? Si tiene alguna manía, ¿cuántas horas escribe, planifica, utiliza un ordenador o primero a mano y luego, no sé? Es decir, un poco el proceso, ¿cómo puede ser un proceso? Sí. No escribo a mano desde los 19 años en que entré por primera vez a una agencia de publicidad. Y ahí en una agencia cualquier cosa que uno escribe tiene que ser inmediatamente legible para todo el mundo. Entonces, bueno, en ese momento era máquina de escribir. Me resistí muchísimo al ordenador, pero bueno, en el año 91 entró en mi vida el ordenador y, bueno, me la cambió para siempre y para mejor. Y desde entonces ya no me resistí a nada, porque me di cuenta que mis resistencias eran absurdas. Escribo todo directamente en el ordenador. En realidad sí había un género que yo escribía a mano hasta hace poco, que era el microrrelato. Escribía a mano y después lo pasaba. Pero últimamente no, también el microrrelato estoy escribiendo en el ordenador. Y está muy bien lo que me pregunta José sobre el proceso creativo, porque en realidad sobre el proceso creativo en sí es poco lo que uno puede decir. Yo puedo decir que tomo el desayuno y me voy a mi oficina, a mi lugar de trabajo, que es uno de los dormitorios de mis hijas, que son grandes y se fueron. Allí tengo mi ordenador, tengo una jarra de agua caliente, café descafeinado, leche deslactosada, y me hago unos cortaditos con un poquito de leche y un poquito de café y mucha agua caliente. Y de eso tomo durante toda la mañana. Mediodía no se me ocurre nada, después del almuerzo no se me ocurre nada, o sea que tengo que aprovechar la mañana. A la tarde sí puedo contestar entrevistas y correo electrónico y cosas por el estilo, y quizás escribir algún artículo, pero no en literatura. Cuando me siento a escribir, en realidad el proceso creativo es algo bastante complejo, incluso para mí, porque muchas veces yo digo, no, bueno, yo escribo en mi oficina y fuera de mi oficina y en ese horario a la mañana y fuera de allí no pasa nada. Pero eso no es totalmente cierto, porque cuando yo me siento a escribir tengo que saber ya sobre qué voy a escribir, en qué dirección voy a ir. Y eso lo estoy pensando durante todo el resto del día. Digamos, mi cabeza trabaja de alguna manera en ese qué voy a escribir todo el tiempo, digamos, cuando estoy enfocada en un libro. Es particularmente notable eso cuando estoy trabajando en una novela, porque entonces todo lo que vivo, todo lo que me pasa, todo lo que veo, todo de alguna manera vela.
y todo me puede servir. Me ha pasado, por ejemplo, de estar caminando por la calle hablando sola, ¿no? Pensando en un diálogo entre los personajes y hablándolo, y que la gente me mire pensando, pobre loca. Yo puedo decir claramente después, cuando me preguntan, ¿cómo se te ocurrió tal cuento, tal historia? Sí, puedo decir cómo se me ocurrió, pero no puedo decir cómo se me va a ocurrir el próximo, porque no tengo ninguna receta. Sí sé que, que a la mañana me siento a escribir y trabajo. Si estoy en un proyecto, si es un proyecto que tiene que ver con adaptación de cuento popular, avanzo muy rápidamente. Si es algo que yo tengo que inventar, que tiene que salir todo de mi cabeza, es un proceso muy lento. Cuando estoy escribiendo una novela, un libro de cuentos, lo que me propongo es una página por día y muchas veces no lo logro, con media página me conformo. Cuando estoy escribiendo microrelato, propongo es escribir 10 microrelatos por mes. Eso a veces sucede y a veces no, y entonces voy acumulando deuda que trato de compensar al mes siguiente. A veces lo logro y a veces no. Un libro me lleva más o menos 3 años, un libro para adultos. Un libro para chicos es mucho más rápido, pero simplemente porque son más cortitos los libros para chicos. Pero un cuento o un libro para chicos, cuando lo tengo que inventar, también me lleva mucho tiempo. En fin, es un proceso lento. Bien, en este sentido, en este panorama de estos cuentos para chicos, ¿cómo nos diría usted o cómo nos resumiría cuál es el panorama de la LIG en América Latina en estos momentos? ¿Qué cree? Una siguiente pregunta se la hago después cuando nos conteste a esta, aunque estaría hilada, ¿no? Hay una LIG, una literatura infantil y juvenil femenina y otra masculina. ¿Qué nos diría de estas dos cosas? Es que son preguntas muy difíciles. No tengo, pues hagamos las sencillas. No, es que en verdad no tengo yo un panorama de lo que es la literatura infantil y juvenil en América Latina, no lo sé. No lo sé porque la característica de la producción hoy es que en general las editoriales publican a los autores en su país y no los llevan a otros países. Sí, un problema. Entonces, es muy poco. Yo sé que mis libros se venden, por suerte, en toda América Latina y en España. Y los publican. En general, Santillana los publica en distintos países de América Latina. Pero acá prácticamente no entran libros que vengan de otros países de América Latina. Así que yo no tengo muy poca información sobre lo que se está publicando en otros lugares. Sí, esta mañana precisamente hablábamos de esa fragmentación muchas veces, es decir, estamos de acuerdo. Están cortados los lazos, sí. En literatura para adultos nos leemos más, digamos, hay más posibilidad de intercambio. En literatura para chicos, cada país es como una cosa bastante cerrada y no intercambiamos con otros países. Sé mucho. Y en cuanto a si hay una literatura masculina y una literatura femenina, tampoco tengo una respuesta muy clara porque la literatura femenina está cambiando mucho. Yo creo que sí había una diferencia y era la limitación temática de la literatura escrita por mujeres. En razón de la experiencia de las mujeres, nuestro mundo era un mundo más chico.
Entonces las mujeres en términos generales, no en literatura infantil, las mujeres en términos generales escribíamos sobre las relaciones familiares, sobre el amor, el erotismo, la autobiografía, el mundo interior, sobre lo que transcurre entre cuatro paredes, que era nuestra experiencia, y estos eran nuestros temas. Entonces, nuestra literatura no era ni mejor ni peor en cuanto a calidad literaria, pero sí sufríamos esta limitación temática. Esto está cambiando, porque bueno, a medida en que la mujer sale al mundo, bueno, pues ya habrá novelas de guerra y ya hay novelas policiales escritas por mujeres, todo eso está cambiando mucho. Pero, bueno, había una cosa más que quería decir con respecto... sí. En literatura infantil específicamente, lo que pasó es que la literatura infantil estaba casi totalmente en manos de mujeres. La gran mayoría de las escritoras eran mujeres. Hoy todavía siguen siéndolo, la mayoría. Pero a medida en que se fue convirtiendo en una actividad más profesional, en una actividad en la que había dinero en juego, empezaron a entrar los hombres. Y bueno, yo creo que eso ha sido excelente. Es muy bueno que haya más hombres que escriben infantil y trae otros puntos de vista y trae otras experiencias y me parece súper valioso. Tenemos, por lo menos en Argentina, hay escritores muy buenos de primera calidad que se han volcado también a la literatura infantil. No solo mujeres, sino hombres. Genial. Tenemos alguna pregunta más, pero antes yo quiero aprovechar, como ya el alumnado, sobre todo las alumnas, hablábamos antes de la participación de hombres y mujeres, pues tenemos algunas alumnas que están interesadas ya en participar a través del YouTube. En primer lugar, Laura Sabaté comenta antes cuando hablábamos de las selecciones de los libros y de que decimos que el alumnado, pues yo creo que también sería importante hacerles partícipes de la elección de las lecturas, porque sí que es cierto que muchas veces se limita a una lista muy breve donde elegir, cuando hablábamos antes de todas las lecturas que teníamos. Pero volviendo a la idea del proceso creativo antes que hemos comentado, para incidir, Ainhoa comenta pregunta si las emociones o los sentimientos de ese día, es decir, de lo que pueda pasar un día, le influyen en el proceso creativo de escritura o quiere dejarlas a un lado. Bueno, no es ni una cosa ni la otra. Lo que sucede con los sentimientos y emociones es que yo personalmente, cada autor maneja esa cuestión a su manera. Yo creo que los sentimientos y emociones del momento quizás más fuertes en los poetas, se me ocurre. Lo que me pasa a mí personalmente es que necesito digestión. Tengo que digerir, sobre todo si son sentimientos, emociones muy fuertes o cosas que me han pasado muy importantes. Necesito que pase un tiempo para que eso se transforme de alguna manera en literatura. Simplemente, en el momento, bueno, simplemente si estoy muy afectada no puedo hacer nada, no puedo escribir. Interfiere absolutamente con mi literatura, ¿no? Porque, bueno, lo que necesita la literatura es una concentración, un grado de concentración altísimo. Entonces, si mi cabeza está en otras preocupaciones no menos importantes, bueno, probablemente no voy a poder escribir. Resulta difícil. Perfecto. No, digamos, es una cosa personal también, porque sé que hay otros autores a los que les pasa todo lo contrario, que precisamente en el momento álgido es cuando pueden hacer esa descarga
o por el contrario, la concentración que exige la literatura los ayuda a evadirse de una situación personal en la que la están pasando muy mal. Perfecto, porque creo que también ha respondido perfectamente a un alumno de la Universidad Federico II de Nápoles, Fabrizio, es decir, porque lo tenemos conectado y entonces también nos preguntaba un poco la importancia de la experiencia personal en la producción literaria. Creo que hemos hilado perfectamente las dos respuestas. Quedan algunas preguntas. Arantxa, te doy paso para la siguiente pregunta y luego simplemente sí que vamos animando al público, a nuestros estudiantes, por si quedan, para que lo vayamos viendo. Pero Arantxa, adelante. Venga. Una palabrita más, si me disculpan, sobre el tema de la experiencia personal. Claro. Sí. Yo cuando era chica, yo empecé a escribir en la escuela primaria, era muy chiquita. Y claro, y durante mucho tiempo estuve convencida de que los escritores inventaban todo. Y además me parecía que así debía ser, que un verdadero escritor tenía que inventarlo todo. Y como a mí no se me ocurrían cosas para inventar, entonces me parecía que nunca iba a poder llegar a escribir. Escribía poesía en esa época, cuando era chica. O sea, nunca iba a poder llegar a escribir historias, nunca iba a poder llegar a la narrativa, porque bueno, no era incapaz de inventar estas cosas. Habían pasado muchos años, ya tenía como 19 años, mucha lectura, muchos años, cuando tuve la oportunidad de escribir unos cuentitos. Yo seguía siempre trabada con la narrativa y tuve la oportunidad de escribir unos cuentitos para revistas femeninas. Y en ese momento, solo en ese momento, me di cuenta de que mi literatura crecía, se potenciaba y mejoraba cuando incluía experiencias personales y cuando incluía, digamos, no necesariamente cosas que me hubieran pasado a mí, pero sí cosas que había visto, cuando mis personajes no trataba de inventarlos, sino que los tomaba de la realidad y las maquillaba un poquito y los mandaba al frente. Pero solo en ese momento empecé a notar el peso de la experiencia personal en lo que uno escribe y el peso de la realidad, ¿no? Y solo en ese momento me di cuenta de que la ficción opera un poco como los sueños. Lo que uno hace es una combinación de elementos que conoce, y bueno, en los sueños, los elementos que uno conoce, uno no sueña con algo que nunca vio. Sueña con combinaciones extrañas y arbitrarias de elementos que conoce. Trabajo de ficción, hay mucho más control de la conciencia, ¿no? Pero uno lo que hace finalmente es eso, lo que cambia es uno no inventa muy poquito o incluso nada, lo que hace es combinar de otra manera las cosas que conoce. Eso. De hecho, en ese sentido, yo que le escuchaba una de las múltiples entrevistas que usted ha dado cuando contaba cómo había comenzado a escribir y cómo cuando estaba en la escuela se presentaba a los concursos. Bueno, pues seguramente, ¿no? Reminiscencias de todas esas infancias en las que nos creemos que sabemos escribir, algunos nunca lo llegamos a hacer, y comenzamos a probarnos y a probar suerte, ¿no? Sí que me pareció, por destacar algo, cuando usted contaba y narraba ese momento en el que la profesora que viene a casa la anima a seguir escribiendo, ¿no? En su infancia. Bueno, en este sentido, cuando usted consiguió inventar, cuando por fin exploró las historias propias y también exploró las recreaciones de la tradición popular, pues nos gustaría saber si como escritora estas dos vertientes están en el mismo lado de la balanza, le aportan algo diferente. En definitiva, ¿qué ha descubierto al explorar estos dos caminos? Bueno, por de pronto, en relación con la literatura popular, lo que he descubierto es que es extraordinaria, que es literatura que ha
atravesado una doble barrera, ¿verdad? La barrera del tiempo y de la distancia para llegar hasta nosotros. Y para eso, bueno, tiene que tener ciertas características muy particulares. De alguna manera tiene que tocarnos el corazón. Y digamos, todo lo que es mi trabajo con literatura popular es completamente distinto de lo que hago cuando escribo una historia propia. Pero sin embargo, mi propia literatura se alimenta también de la literatura popular. Especialmente he utilizado mucho en los microrrelatos, cuentos folclóricos, ¿no? Porque bueno, nada, son muchas ideas. Porque bueno, que cuando converso con los chicos en las escuelas, me dicen, bueno, ¿de dónde vienen las ideas? ¿Cómo se le ocurren las ideas? Y yo digo, bueno, es como un río que se forma de dos vertientes. Por un lado, la experiencia, pero por otro lado, y en el mismo nivel de importancia, la lectura. Todos los libros salen de libros, los libros salen de otros libros. Todo lo que uno leyó, y en mi caso yo he leído muchísima literatura popular, pesa necesariamente en lo que uno escribe. Así que sí, ahí está, en todo lo que escribo, siempre por algún lado se filtra algo de lo que he leído en la literatura popular. Magnífico, porque aparte... Tocar el corazón. Doctor Rovira, tocar el corazón. Tocar el corazón. No, es decir, la tradición oral, cuando reivindicamos la tradición oral y el conocimiento, lo estamos aquí viendo, ¿no? Es decir, para poder crear una nueva obra se puede crear, pero partimos de unos temas universales que nos siguen interesando y nos sigue preocupando al ser humano. En este sentido, pues también estamos en esta asignatura que nos ocupa, pues estamos haciendo unas recreaciones de la tradición oral que yo creo que van mucho en esa línea. Ha habido algunos comentarios más. Noelia Gómez Maestre habla también de efectivamente se puede expresar y escribir mejor lo que uno conoce, como uno siente, es decir, en este sentido que estábamos antes del proceso creativo y la importancia de la experiencia y de lo que se ha leído, porque al final mucho de lo que se ha leído nos importa. También nos comenta Laura Sabaté, vuelve a hablar también en este sentido de cómo ha cambiado pues, las plataformas digitales, pues podemos llegar a otro tipo de lecturas que ya no son solamente lo que proponen las editoriales. Y Anne pues nos pregunta que cómo nació su amor por la literatura, qué libros fueron su primer contacto, enamoramientos, qué libros leyó usted de pequeñita. Claro. Bueno, empezando por el final, ¿no? Sí, esa sería la pregunta. Porque con la literatura. Sí. El primer libro que leí en mi vida, eso está en Wikipedia, no voy a decir nada nuevo, pero el primer libro que leí en mi vida fue Black Beauty, en inglés. Sí. Ese fue el primer libro sin dibujitos, porque hasta ahí yo era una gran lectora de la revista El Pato Donald, que era la revista de mi época. Y tenía menos de 6 años cuando lo leí, porque yo empecé muy pequeñita la escuela primaria y me lo regalaron cuando terminé primer grado. Fue una experiencia tremenda leer ese libro, porque yo no lo quería, no me gustaba, porque tenía un dibujo muy feo, un caballo feo dibujado en la tapa. A una amiga y a mí, nuestros padres nos habían regalado 2 libros. Uno tenía un precioso dragoncito y el otro tenía un caballo feo. Las dos queríamos empezar por el del dragoncito. Entonces lo jugamos a las figuritas. Y yo perdí y me tuve que conformar con ese. Empecé a leer así muy lentamente, como uno lee a esa edad. Y bueno, nada, me pasaba algo extraordinario. Yo quería estar ahí, yo era ese caballo, y al mismo tiempo disfrutaba.
era algo muy, muy extraño. Debo haber tardado meses en terminar de leerlo, porque bueno, a esa edad uno lee muy despacito. Cuando lo terminé, nada, era terrible, porque se me había terminado, pero bueno, me di cuenta que podía volver a empezar. Y volví a empezar y lo leí otra vez y otra vez y otra vez. Hasta que mi papá un día me lo sacó de las manos y me dijo, dame ese libro, a ver, te lo voy a tomar, a ver si lo sabes. Y me empezó a leer un párrafo y, por supuesto, yo lo sabía, ya lo sabía de memoria, ¿no? Y sin embargo lo seguía leyendo. Teníamos, en mi generación tenía una colección que se llamaba la colección Robin Hood. En la colección Robin Hood salían todos los libros para chicos que a mí más me gustaban. Entonces leí los de Louisa May Alcott, y leí también Tarzán, y leí Bomba, el niño de la selva, y El príncipe valiente. Todas esas cosas me gustaban muchísimo. Pero tener alrededor de 10 años, cuando descubrí en la biblioteca de unos tíos un libro que, bueno, fue también algo tan extraordinario como el descubrimiento de la lectura que me dio Azabache. Es un libro que se llama Antología del Cuento Extraño, un libro que compiló un gran escritor argentino que era Rodolfo Walsh, pero yo en esa época no sabía, por supuesto, quién lo había compilado, esas cosas me las salteaba. Tampoco me fijaba en el nombre de los autores ni nada por el estilo. Lo que buscaba eran cuentos extraordinarios. Y ese libro, que digamos es una maravillosa selección de cuentos fantásticos, realmente me dio el mejor ingreso posible al cuento fantástico universal. Así que ese libro también fue muy importante para mí, la antología del cuento extraño. Y después tengo grabado cuál fue el primer libro que leí, el libro de grandes, el primer libro de grandes que leí, que fue a los 11 años, La buena tierra, de Pearl S. Buck, ¿no? Una premio Nobel quizás injustamente aplaudida en aquel momento, como injustamente olvidada hoy, porque La buena tierra era un libro maravilloso. Obviamente. Siguen... Bueno, José, perdóname, que es que tengo que agradecerle que me haya traído Belleza Negra a la memoria, porque en mi infancia también leí, claro, aquí se llamaba Belleza Negra. Claro. Había la traducción, ¿no? En inglés habían hecho Belleza Negra. Claro, la traducción literal es Belleza Negra. Sí. Aquí se publicó exactamente así. Claro. Bueno, vemos que hay más preguntas y en este sentido también comentar lo que hemos visto respecto al proceso creativo. También pues comentas que si a lo largo se conforma una página, es decir, que usted se conforma con una página escrita al día, pero puede llegar el momento en que tenga que borrarlas. Pero también, si hay otra pregunta, esta anterior era de Gizlane de Torquí, pero también Sara Blasco nos pregunta si ha habido algún proceso de reescritura o planteado cambiar alguna de una obra ya escrita, de un trabajo ya escrito, pues cambiar un final o mejorar algún aspecto de un personaje que pues lo hemos acabado así, pero luego no nos convence, o alguna idea. Es decir, si ha habido algún proceso de escritura y también un proceso de lo que nos pasa muchas veces, ¿no? De borrar, de llevar 20 páginas y decir, no, tengo que empezar de nuevo. Entonces, sobre escribir, claro, escribir es reescribir. Escribir es reescribir, sí, naturalmente hay una reescritura constante. Es muy distinto cómo llevo mi trabajo cuando se trata de un cuento, de un microrrelato, de una novela. En una novela yo trato de... porque el problema es que uno puede quedarse escribiendo y reescribiendo la primera página infinitamente. Y en una novela hay que empujarse para avanzar. Entonces, cuando estoy escribiendo una novela, yo voy escribiendo
como si trato de fingir que no tengo una computadora, un ordenador, sino una máquina de escribir. Y sigo adelante. Escribo. Mientras tanto, en mi mente, la novela va cambiando. Y, de hecho, las cosas que voy escribiendo en los sucesivos capítulos ya no tienen que ver con los primeros capítulos. Después, sé que después voy a tener que retroceder para justificar todo eso. Pero sigo adelante hasta llegar a ese primer borrador agradable, una especie de magma grisáceo, del que en realidad tiene que salir la novela. Uh-huh. Cambiando hasta los nombres de los personajes y yo, sin embargo, sigo adelante. Y tengo un documento, un archivo que se llama Ideas, donde voy anotando las cosas que van a pasar en el futuro y también las cosas que tengo que cambiar del pasado, de lo que ya escribí, ¿no? Así que sí, por supuesto, reescribo necesariamente. Lo que no hago es reescribir o retocar libros que ya han sido publicados. Porque cuando yo me decido a publicar un libro es porque ya lo escribí y reescribí muchas veces. Lo retoqué infinitamente. Y llegué hasta, y lo hice leer por otras personas. Eso para mí es muy importante también, que otras personas lo lean y que me den su opinión. Y es parte de la reescritura. Claro. No necesariamente me sirven los consejos, generalmente no me sirven para nada, pero sí me sirven, claro, no, porque cada uno da consejos de acuerdo a su propia experiencia o su propio trabajo, pero sí me sirven cuando varios buenos lectores me marcan una zona donde hay algo que no funciona. Entonces eso y es que puedo, porque a veces uno llegó hasta donde podía llegar y ya no, y a veces uno sabe que hay problemas y sin embargo no los puede arreglar, no los puede solucionar, eso pasa también. Así que sí, por supuesto. Y bueno, y cuando escribo un microrrelato, sí, lo maravilloso de escribir microrrelato es precisamente que uno puede escribir, reescribir, retocar, cambiar, modificar, pulir en unas pocas horas. Claro. En una novela a veces uno está años sin saber si de esa cosa fea y desagradable va a salir o no va a salir una novela en realidad. En cambio, con un microrrelato, bueno, uno puede ya en unas pocas horas decidir si lo tira a la basura o si logra pulirlo y convertirlo en lo que debe ser. Magnífico. Nos quedan algunas preguntas que, enhorabuena también porque, es decir, ha habido mucho interés en YouTube, tenemos más de 200 personas conectadas y sí, hay dos preguntas, una de la profesora Beatriz Aracil, que también está relacionada con la pregunta de Almudena, es cómo es la relación con los ilustradores, cómo trabaja con los ilustradoras, las personas encargadas de los libros infantiles, si se encarga de pensar usted las ilustraciones o la idea o ya directamente es sugerencia de ellos o ellas. Y en este sentido, como generalmente los ilustradores también son más específicos de la literatura infantil y juvenil, sí hay en estos momentos está usted trabajando específicamente hay algún proyecto, aunque todavía no sé, pero de literatura infantil en estos momentos. Sí. Bueno, con los ilustradores a veces es un poco problemática la cuestión, porque las editoriales, en términos generales, no les gusta demasiado lo de reunir a los autores con los ilustradores, y a veces tienen razón, porque los escritores no sabemos nada de diseño y de ilustración, suele suceder, ¿no? Suele suceder que estamos muy alejados de la cuestión y las ideas o las propuestas o las objeciones que tenemos sentido.
pero a veces sí, y a mí me ha pasado, bueno, en los últimos años, ya como una autora muy reconocida, por lo general las editoriales me dan a elegir entre 2 o 3 ilustradores posibles, a ver cuál me gusta más, cuál me parece más adecuado para ese libro. Digamos, he tenido algunos problemas por el hecho de no poder hablar, no poder comunicarme con el ilustrador, ¿no? Por ejemplo, tengo un librito muy sencillo que se llama... ni me acuerdo, tengo tantos libros que ni me acuerdo cómo se llama. Su primera zanahoria. Un conejito que sale a buscar su primera zanahoria y que por el camino va encontrando distintas cosas más o menos largas y anaranjadas y cree que son zanahorias. De pronto se encuentra con un lápiz anaranjado y cree que es una zanahoria. Como yo nunca pude hablar con el ilustrador era excelente, el ilustrador de ese libro, pero se le ocurrió que un lápiz anaranjado común y corriente no era algo tan lindo para mostrar y entonces hizo uno de esos lápices con una forma octogonal y que tienen 2 colores, digamos que cada cara es de otro color. Está bien, era un lápiz precioso, pero no tenía ni remotamente ningún parecido con una zanahoria. Entonces, mi conejito, que ya de por sí era bastante tonto, ya el hecho de confundir a ese lápiz con una zanahoria lo convirtió en un estúpido completo. No se pudo modificar, que es otra cosa que suele suceder con los ilustradores. No sé qué pasa en España, pero en Argentina la gran mayoría de los ilustradores están muy, muy mal pagos. Sí. Entonces, la edición está terminada, no se puede modificar porque la editorial por la plata que le paga al ilustrador no le puede pedir que la cambie y que haga otra cosa. Entonces... Es complicado. Sí, es complicado, claro. Sí, sí. Acabamos con 2 preguntas también, es decir, María, Irene y Paula también han preguntado pues sobre, otra vez, es mucho interés de las expectativas o del proceso creativo, pero también si hay algún, en primer lugar, las expectativas a la hora de publicar un libro, si hay un libro que usted consideraba que iba a ser muy bueno y luego no lo ha sido tanto, o al revés, una obra a lo mejor más de encargo de la editorial y luego ha tenido una gran repercusión, y también si que algún libro que todavía pues no ha publicado pero porque no ha encontrado el sitio o alguna propuesta, o supongo que esto sí que la respuesta será así, si hay algún libro a medio escribir que no se ha terminado, alguna historia que no se ha terminado. Esa es la primera pregunta sobre el proceso creativo. Y la última, ya para ir finalizando, como estamos en el Día de las Escritoras, puede ser también autores, pero yo creo que lo mejor sería si ha habido alguna autora, escritora de libros, puede ser tanto de literatura infantil y juvenil como de esa otra literatura, que le ha servido como paradigma en su trabajo como escritora, o simplemente aprovechando si hay alguna sugerencia, una sugerencia lectora que nos pudiera decir de no dejar de leer a esta otra persona. Y yo creo que con eso serían más o menos las preguntas que vamos finalizando. Bueno, me perdí un poco porque son muchas preguntas en realidad. Y no, la primera es sobre el proceso creativo, que son muchas preguntas que he intentado buscar. Pues una es decir, si hay algún libro que ha publicado, que ha escrito pero no se ha publicado o que se ha quedado a mitad, o que alguno que le ha sorprendido el éxito o el no éxito, es decir, un poco sobre ese proceso creativo. El éxito o el no éxito. Bueno, en cuanto a libro escrito y no publicado, no, eso nunca me pasó, no un libro entero. Me doy cuenta cuando empiezo a escribir un libro y no está saliendo, no se está produciendo lo que debería ser, y lo dejo, claro, digamos, rara vez tengo más de 20 o 30 páginas escritas,
cuando me doy cuenta que tengo que abandonar un proyecto. Nunca me pasó terminar por completo un libro que después no quiera publicar. En cuanto al éxito posible de los libros, bueno, hablemos de los encargos. Los encargos, nada de malo, a mí me encantan. Me encanta que me hagan encargos las editoriales. Me dan ideas que a mí no se me habían ocurrido. Y no tengo ningún problema en escribir por encargo, porque además, y es algo que mucha gente no entiende, si el encargo no me interesa, no lo hago. No tengo ninguna obligación de escribir por encargo, solo acepto los encargos que me gusten o me producen algún efecto interesante. Y sí, tengo un libro que es mi libro más exitoso, mi libro absolutamente más exitoso en ventas, que se llama Dioses y Héroes de la Mitología Griega, y es nada más que eso, es algo tan simple como un libro sobre los mitos griegos, que por supuesto yo no inventé, son adaptaciones de los mitos griegos. Pero es un encargo que me fascinó cuando me lo propusieron, porque precisamente los mitos griegos era algo que a mí me fascinaba absolutamente cuando era chica. Me encantaban, leía todo lo que encontraba sobre los mitos griegos. En fin, me lucía en las reuniones con adultos porque a propósito me hacían preguntas difíciles como quién era Clitemnestra y cosas por el estilo, y yo me lucía contestando. Mi problema con los mitos griegos era precisamente la diversidad de las versiones. El hecho de que no solo cada uno lo encontraba en una versión distinta, sino que a veces no encajaban una con la otra. Digamos, había historias sucesivas, pero que yo no terminaba de entender bien, pero ¿cómo? Pero Hércules, entonces, Heracles estaba vivo todavía en ese momento, y entonces, pero pero si ya había pasado, bueno, en fin. Entonces, cuando me propusieron escribir lo de los mitos griegos, dije, qué maravilla, voy a escribir de verdad el libro que me hubiera gustado a mí, mitos griegos. El libro que me hubiera gustado leer cuando era chica. Y armé una especie de cronología desde la creación de la Tierra. Y bueno, tuve acceso a libros que años antes había buscado inútilmente, como la Teogonía de Hesíodo, que había buscado en tantas librerías especializadas y no había encontrado. Y ahora, por supuesto, no tengo más que hacer clic en la computadora y me aparecen 20 traducciones de la Teogonía en el idioma en que a mí se me dé la gana, y bueno, nada, es extraordinario. Entonces, bueno, lo escribí con mucho placer y alegría, ese libro, pero bueno, todas las editoriales en Argentina y en todos los países del mundo, todas las editoriales tienen su versión de los mitos griegos, y yo no veía ninguna razón para que la mía fuera especialmente más quizás, bueno, se iba a vender bien, pero no me imaginé que tantos años después, ya hace más de 10 años que la escribí, se iba a seguir vendiendo tanto. Y realmente se vende muchísimo, se vende en toda América Latina, se vende en España. Es el único libro mío de Santillana que entró en Santillana, España. Y tiene muchísimo éxito y muy contenta. Y sí, bueno, también tengo libros que tuvieron menos, les fue peor de lo que yo hubiera esperado. Ni voy a hablar de eso. son buenos libros. Y también hay muchos libros en el momento en que salieron
quizás no pasaba nada. Cuando saqué mi primer libro de microrrelatos, por ejemplo, La Sueñera, yo sabía que era un buen libro y sin embargo, bueno, en ese momento pasó un poco desapercibido. Eran que pasar muchos años para que los microrrelatos, digamos, se les prestara la atención que se les presta hoy. Sí, es una larga paciencia. Por eso cuando la literatura, cuando alguien me dice qué consejo le daría a un escritor que se inicia, en que quiere llegar a ser escritor, yo digo, bueno, el primer consejo que le doy es que se busque un trabajo. Porque de la literatura por mucho tiempo no va a poder vivir. Y después, bueno, está el tema de los proyectos. Sí, estoy terminando de corregir un libro que se llama Vidas Perpendiculares 2. De 20 biografías de gente que trató de cambiar el mundo. En general así le fue, ¿no? Pero es un libro para chicos, es un libro pensado para el mercado escolar, y son 20 biografías, bueno, de gente que a mí me parece absolutamente admirable, ¿no? Como, qué sé yo, desde Espartaco hasta María Montessori. Interesante. Pues yo creo, José, no sé si estás de acuerdo, que si tuviéramos que elegir esas vidas perpendiculares que a los maestros de literatura vemos reflejados en los ojos de nuestros alumnos, pues Ana María Suá estaría en uno de esos capítulos de vidas perpendiculares. Pero mi vida es aburridísima, no hay nada que contar. Estoy ahí siempre, o estoy leyendo o estoy escribiendo en la computadora. Bueno, un lujo que se pueda dedicar a esa pasión, ¿no? Muchísimas gracias, Ana María. No sé si las profesoras Ruiz Bañuls y Beatriz quieren comentar alguna cosa, pero ha sido un placer volverte a tenerte en la Universidad de Alicante. Esperemos que pueda volver a la presencialidad, pero desde la Facultad de Educación no sabes todo lo que nos has aportado, es decir, para a nuestro alumnado, pues ver la importancia que es la lectura en todas las etapas, porque claro, muchas veces estamos hablando de esa lectura infantil y juvenil, que es imprescindible, es nuestra herramienta de trabajo, pero también tenemos que animarlos a estos futuros maestros y maestras a que lean lo que ellos quieran y que pueden seguir leyendo solamente literatura infantil y juvenil, pero también tenemos ahí a una autora de literatura, no nos gusta poner el apellido, pero adulta, así que les animamos a que descubran tu obra desde las microficciones a los relatos, a otro tipo de esas vidas perpendiculares o la mitología o otros muchos relatos, como ya he comentado antes, porque aparte, pues lo has comentado, el elenco, la bibliografía es amplísima y los premios amplísimos. No sé, yo ya me callo porque si no hablo mucho y dejo ya las palabras a mis compañeras. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Ha sido un placer escucharte. Y bueno, creo que ni siquiera te das cuenta de la cantidad de entusiasmo que has generado, porque normalmente el alumnado no suele preguntar mucho, suele ser tímido con el chat. Y aquí va sin parar con las preguntas, así que efectivamente, claro, es lógico que estén tan interesados porque de verdad ha sido un gusto enorme escucharte una vez más, Ana María, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, yo lo he pasado muy bien, para mí fue un enorme placer. Así que bueno, gracias y bueno, espero que puedan vernos y abrazarnos pronto. Sí. Bueno, si vienen mañana, están todos invitados. Supuesto. Yo quiero agradecer a la profesora Eva Valero que no ha podido conectarse porque me acaba de llamar que tengo un problema, porque gracias a ella fue el contacto que nos pudimos poner en contacto con Ana María. Con Eva. Darle también públicamente el agradecimiento a la profesora Eva Valero, que fue ella la que nos contactó, y agradecerle una vez más pues su presencia, como ha comentado la profesora Beatriz Aracil. El alumnado ha estado muy participativo porque creo que también es importante pues que conozcan, ¿no?, a las escritoras que leen, que le pongan rostro a esas obras que ellos leen y que trabajamos en el aula, y sobre todo también les interesa mucho el proceso creativo que tú también nos has explicado, Ana María. Entonces agradecer, y también a mis compañeros, a José Rovira y a Arantxa Martín, por lo bien que han hecho la entrevista y han guiado, y nos la han hecho casi 2 horas muy ligeras y muy entrañables. Muchísimas gracias a todos y bueno, en principio, muchísimas gracias.
cerramos ya. Mañana recordamos que a las 10 de la mañana continuamos con el seminario, con la mesa de alumnas y propuestas de TFG y TFM que moderará la profesora Ruiz Bañuls. Y yo creo que ya podemos poder descansar 10 horas casi conectados. María, un placer. Muchas gracias.